Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. En un episodio de esta temporada, en el cual vamos a hablar un poquito sobre los congresos de anatomía en México y el mundo. Y bueno, y aquí el doctor Terán ya volvió porque había estado 2 episodios fuera. Un gusto, sí. Una disculpa por la ausencia, pero pues precisamente en relación a lo que vamos a hablar de hoy, por eso no había podido estar aquí otra vez compartiendo el micrófono contigo, Adrián, pero la verdad es que me alegra mucho estar de regreso y con muchas ganas de contarles de la experiencia. Muy bien. Y bueno, solamente para recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y bueno, que quería hablar un poco sobre esta parte de los congresos, porque es bien sabido que en medicina en general hay congresos. Congresos lo podemos ver en especialidades, cardiología, traumatología, etcétera. Pero también hay en anatomía, aunque uno pensaría que, como ya lo hemos hablado en otros podcasts, ya está todo descubierto. Sí hay cosas nuevas que exponer al mundo, y para esto se hacen los congresos, para compartir ideas, compartir trabajos, hacer conexiones, y uno de los que se llevó a cabo hace poquito fue un congreso en Estados Unidos, ¿no? Es cierto. Definitivamente, bueno, el congreso en sí, de la AAA, le decimos nosotros la American Association for Anatomy, que es la asociación americana, ¿no?, para la anatomía, se llevó a cabo en abril, ¿no? En abril en la ciudad de Albuquerque, no, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, y pues tuve, afortunadamente, y muchas gracias con todo el agradecimiento tanto a nuestro jefe de departamento, el doctor Rodrigo, como a nuestro director y a nuestras autoridades, la oportunidad de ir. Pues la verdad es que, como dices, uno escucha un congreso que tenga que ver con anatomía y dices, pues, ¿qué más puede haber si ya está todo en los libros? Pero ese es un mito, ¿no? Realmente ese es un mito que hemos visto ya en algunos otros, con algunos otros invitados, de que, pues sí, tú puedes ver la anatomía en el libro y pensar que todo es así, pero al final no, ¿no? Y a la hora de la hora hay muchas cosas que varían. Entonces, estos congresos, y en especial la verdad para mí fue algo increíble, porque nunca había ido. La verdad es que siempre había sido como un pequeño sueño para mí ir, porque es una de las asociaciones, si no es que de las más importantes, la más importante en respecto al campo anatómico a nivel mundial. Y pues tienes la oportunidad de conocer gente de todo el mundo. O sea, a pesar de que es un congreso que se lleva en Estados Unidos, realmente, o sea, tuve la oportunidad de conocer gente de Nigeria, de Ghana, de Noruega, de España, de Francia, gente de China, gente de Corea, gente de Japón. Entonces, a pesar de que es un congreso en Estados Unidos, es un congreso que realmente reúne a gente de muchas áreas, y afortunadamente también de Latinoamérica, como por ejemplo nosotros que íbamos de México, había gente de Brasil. Entonces, era bastante interesante ver cómo era pues como una mezcla cosmopolita, ¿no? Y pues realmente ahí tienes la oportunidad de ver que no todo está escrito y que no todo es lo que los libros dicen, ¿no? Porque por un lado tienes las cosas, por ejemplo, educativas, ¿no? Que puede ser los temas de educación o de cómo educar en cuanto a las ciencias anatómicas, ¿no? Pero por otro lado también tienes a quienes se dedican a cuestiones más, por ejemplo, embriológicas o de desarrollo, ¿no? La parte más morfológica. La parte más morfológica o que tiene que ver con cuestiones congénitas. Y un punto ahí, una acotación importante, es no solo en humanos, porque también tiene que ver mucho nuestros colegas, por ejemplo, veterinarios y biólogos, ¿no?, que ven en otras especies este tipo de cuestiones morfológicas. También obviamente tienes el apartado, digámosle, técnico, o de las cuestiones clínicas, vamos a decir, las cuestiones más médicas, que es donde muchas veces pues nos toca intervenir. Y obviamente también tienes la oportunidad de ver la ciencia pura y dura también de la anatomía, que a veces es microscópica, ¿no? Entonces ves un compilado de muchas cosas, de muchas ciencias y de muchas intervenciones que fueron, pues la verdad, fascinantes, ¿no? Entonces, para mí se cumple un sueño, y tuve la oportunidad, ahorita te platico un poco de las cosas que vimos, pero la verdad es que no todo está descubierto, es lo que quiero decir. Hay muchas cosas, la verdad es que había cosas muy, muy interesantes, o sea... Bueno, y que eso va con la pregunta, es ¿qué se ve en un congreso de anatomía? Claro, sí, totalmente, ¿no? Realmente, bueno, yo creo que para mucha gente el pensar en un congreso, yo creo que es importante desglosarlo, de que generalmente
hay un formato que es, vamos a decirle, las conferencias magistrales o las reuniones magistrales, ¿no? Que son estos espacios grandes de gran auditorio para poder tener o reunir a las personas. Y tienden a ser conferencias más como en el sentido de lo tradicional que pensamos, ¿no? Alguien que está exponiendo ya sea determinado trabajo, determinado punto de vista o una mesa redonda. Está la oportunidad también de ver trabajos de presentaciones orales o la oportunidad de ver pósters, ¿no? O sea, de ver presentaciones de trabajos de investigación a través de póster. Vi un poco de todo. Realmente, ¿qué se ve? Yo te puedo decir, yo creo que lo primero, ¿no? Lo primero y lo más que está en tendencia, que no creo que sea solo en anatomía, yo creo que en todos los congresos habidos y por haber en las ciencias es la IA. O sea, la IA ahorita es obviamente trending topic. En todos yo lados creo que en todos lados. Sí. No, anatomía no fue la excepción. Pero fíjate que había cosas bastante interesantes, ¿no? Porque había quienes veías un foro dividido, ¿no? Había personas o académicos que se inclinaban a decir esto es un error y va a causar muchos problemas a la larga, y personas que decían esto es el futuro y hay que abrazarlo. y hay que abrazarlo, ¿no? Y era muy difícil, era algo muy, muy difícil de encontrar a alguien que estuviera en medio, ¿eh? O sea, realmente como que era algo de o te encanta o estás aquí o estás allá. O estás aquí o estás allá. Entonces, realmente en las ponencias tú te vas dando cuenta que, por ejemplo, algo que yo noté es variaba mucho la opinión de acuerdo a la cantidad de alumnado que tienen. Las universidades, porque así como aquí en México no todas las universidades van a tener un número elevado de estudiantes, va a haber universidades que tengan un número más pequeño, un número moderado, un número grande. Allá también, en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, había quienes decían que es algo muy útil en lo que le dicen como el pre-med, ¿no? Que es como las clases o tu digamos, licenciatura, ya que medicina es como un posgrado allá. Ajá. Entonces, decían es que los grupos tienden a ser más grandes y me pueden ayudar más, por ejemplo, al tema tanto de evaluación, ¿no? Al tema de, digamos, de conexión con el estudiante, ¿no? O sea, de puedo yo desarrollar a través de crear un buen sistema, una manera de proveerle respuestas a sus dudas, pero también que estén seguros de la respuesta que viene del material de clase, ¿no? O sea, que no es así como algo inventado o alucinado, ¿no? Ya. Y que no es tan fácil llegar a hacer eso. No, de hecho es muy complicado. O sea, es algo que requiere mucho trabajo y un equipo detrás de que esté trabajando en esa parte. Claro, definitivamente, ¿no? Entonces, IA yo creo que fue uno de los temas. Fíjate que otro tema interesante siempre es las cuestiones que pues tienen que ver con el apartado, vamos a decirle, de inclusión. Muchas veces, y a veces no somos... a lo mejor no le ponemos tanta atención, pero realmente dentro del aula hay una variedad muy grande de estudiantes, ¿no? Entonces, algo bastante interesante era que había varios temas que abordaban inclusión en el sentido de los diferentes estilos de aprendizaje que puede tener alguien y sobre todo adaptado a las necesidades de cada universidad. Así como aquí en México no todas las universidades tienen un programa de donación, también allá no todas las universidades tienen la oportunidad de tener un laboratorio, digamos, como la SEC, como lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, hay quienes son más partidarios de, en este afán, utilizar, incluir dentro del material imagenología 3D o la realidad virtual, ¿no? Además del apartado de disección. Entonces, siempre hablamos, y de hecho la disección sigue siendo, eso es algo que no cambió en este congreso, la disección sigue siendo hoy por hoy el gold standard, el estándar de oro para el aprendizaje en anatomía. Pero fue bastante interesante ver otro tipo de técnicas. Incluso me llamó mucho la atención un profesor de Corea del Sur. Realmente en este momento olvidé su nombre, pero él se dedica a enseñar a través de cómics. Okay. Entonces él le hace o les dibuja cómics o vamos a decir X o determinado tema y te lo explica a través de un cómic, ¿no? Entonces al principio cuando empezó su plática dije yo, pues no creo que esto sea algo interesante, o sea, suena como algo medio, ¿cómo lo voy a incluir dentro de? Pero luego nos fue explicando cómo dentro de las actividades, el hecho de que hiciera esto lo volvió un poco más lúdico y como el estudiante ya no sentía este estrés o veía que los estudiantes estaban menos estresados por poder tener una manera de aprender que no fuera tan tajante como tienes que leerte todo, tienes que esto, ¿no? Sí, entonces, más tradicional, digámoslo. Más tradicional. Entonces, él decía, es muy útil, por ejemplo, para el tema introductorio. O sea, para, por ejemplo, poniéndote un ejemplo, ¿no? Si pensáramos en nuestro curso, si en el momento en el que vamos a cambiar los temas de primer parcial a segundo parcial, de alguna manera lográramos
transmitir una cuestión de conceptos generales de tórax, pelvis y abdomen, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, no puedes enseñar todos los conceptos en forma de un cómic, pero a lo mejor sí una visión general. Entonces, para eso era para lo que decía que servía, ¿no? Como para el review o para las visiones generales. Sí, como un briefing previo. Entonces, a la... Un briefing, ándale, exacto, justo como un briefing, ¿no? Y bueno, de hecho, a mí también, bueno, yo no congreso no tuve la oportunidad de ir, pero he ido a algunos otros congresos de anatomía y sí es bastante interesante ver todos los puntos de vista tú piensas que la forma de enseñar que tú haces es la misma que está en todos lados, pero te das cuenta que hay muchas formas. Y luego piensas que es la mejor también. Y también luego piensas que es la mejor. Y luego te das cuenta que hay muchas formas de abordar, porque ese problema que aquí en México tenemos, por ejemplo, la cuestión de la donación de cuerpos, de la falta de prácticas de disección, no es exclusivo solamente de nuestro país, también en muchos lados está. No, definitivamente eso es algo importante en el sentido de que te abre el panorama, que a veces los mismos problemas que tienes tú los puede tener otra universidad, ¿no? Y otro país también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que lo dices, me viene a la mente un trabajo que tuve la oportunidad de ver de una doctora que es la doctora Claudia Krebs, con la que hemos podido afortunadamente en el pasado colaborar, de la Universidad de British Columbia, de UBC. Entonces ellos, un punto interesante para Canadá es el aspecto de que la medicina rural, en el sentido de que pues, mucha de la población se concentra, digamos, en la parte sur del país, pero las partes más al norte es más difícil. Y algo que se vuelve difícil para los médicos que están en esta zona es la educación continua. Okay. Entonces, una manera en la que, por ejemplo, especialidades quirúrgicas o están intentando reducir esta brecha es que médicos que están en esta situación más hacia el norte, que no tienen acceso a esto, puedan tener este tipo de capacitaciones vía como telemedicina, ¿no? Por así decirle. Entonces, es algo que, por ejemplo, a lo mejor tú escuchas Canadá y piensas instantáneamente, pues Toronto, Ontario, ¿no? Vancouver, como que una ciudad grande, recursos, pero en el mismo país que estamos pensando que está en el Global North, que es un país que se considera ya desarrollado, pues también tienen un problema similar a algo que también en México pasa, ¿no? O sea, en México hay zonas que están, vamos a decirlo, un poco más retiradas de los servicios de salud y que a veces la educación continua puede ser un reto, ¿no? Entonces dices, oye, pues están haciendo algo que a lo mejor nos podía hasta servir a nosotros, ¿no? En Canadá. Y otra cosa, aquí, ¿has asistido a otros congresos que no son de anatomía? Sí he tenido la oportunidad de ir a otro tipo de congresos. Es muy diferente. Y por la pregunta era ¿qué diferencia hay? Porque como médicos a nosotros nos toca también ir a congresos de nuestras especialidades. En tu caso, paliativos y medicina familiar. En mi caso, geriatría. De hecho, hace poquito también yo tuve la oportunidad de ir a uno. Y sí noté la diferencia de cómo es, principalmente por el abordaje de los temas y sobre todo también en el intermedio, como las cosas que hay. A mí me tocó mucho ver muchas marcas de medicamentos, promocionando sus medicamentos, laboratorios, equipos médicos, pero acá es más para la parte editorial, para la parte de los libros también, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, definitivamente me ha tocado, ¿no? Cuando vas a un congreso más clínico, como dices, ves marcas de equipos, marcas de medicamentos. Yo creo que es lo principal, sí. No lo único, pero es lo principal. Y acá, por ejemplo, sí había un buen apartado que era destinado a educación, es decir, por ejemplo, editoriales de gran peso que tienen obras o libros en estas áreas. Pero, por ejemplo, también veías cosas, algo que me llamó mucho la atención era, por ejemplo, gente que se relaciona con el constructo de anatomía más patológica o de la medicina forense, ¿no? Entonces, por ejemplo, empresas que se dedican, por ejemplo, a adecuar laboratorios o a las certificaciones de este tipo de laboratorios, hablando de un tema que es como la anatomía patológica o la medicina forense, ¿no? Entonces también podías ver, obviamente, editoriales en el sentido no de libros, sino de revistas. Por ejemplo, las principales revistas que hay, por ejemplo, como Developmental Dynamics o The Anatomical Record, Anatomical Sciences Education. Todas estas revistas tenían como su booth donde tú podías acercarte incluso y platicar con el editor en jefe de la revista, ¿no? O sea, eso es algo que no ves muchas veces en otro tipo de congresos. O sea, entonces realmente sí es un poco diferente en ese sentido y también es diferente a la población. O sea, no sé cómo decirlo, digo, obviamente no quiero generalizar, pero
yo creo que el perfil es mucho más orientado a la academia. Y entonces hablamos, o sea, de gente que dedica buena parte de su vida al tema de docencia. Y por otro lado, en un congreso clínico ves gente que está orientada mucho más generalmente a lo asistencial. Entonces es interesante para mí porque al menos yo me considero como un híbrido porque tengo mi tema asistencial, pero también mi tema de docencia e investigación. Entonces, como que sí es un shock que acá no ves, por ejemplo, no sé, no vas a llegar a un congreso de nato a haber presentado un ensayo clínico controlado. O sea, a veces estudios más observacionales, analíticos, comparativos. No, entonces, incluso, por ejemplo, ahorita que estoy aquí contigo, hay una sección de arte, ¿no? O sea, hay una sección de arte porque, por ejemplo, que eso es algo que no me había tocado ver en otros congresos. O sea, hay una sección de arte donde principalmente artistas que están en el medio, digamos, académico, pueden expresar, ¿no? O ya sea plasmar algo o expresar algo a través del tema artístico, que puede ser en el sentido del dibujo, de la pintura, ¿no? Ya sea óleo o a color, sí, colores. De hecho, la AAA tiene mucha asociación con la parte de la Asociación de Ilustradores Médicos en Estados Unidos, que de hecho hay unas en ese sentido, cuando me tocó ir el año pasado a este congreso, se mencionaban muchos de estos congresos, todos los congresos de anatomía, porque básicamente muchos de los proyectos de trabajos tienen que ver con eso. No exclusivamente, pero hay muchos proyectos que tienen que ver con esa parte de la educación médica, especialmente en los primeros años de la carrera. Y actualmente cada vez más los congresos de anatomía se está incluyendo toda esta sección de arte, incluso concursos de arte también para esta parte. Claro, y yo creo que ahorita dices algo importante, porque a lo mejor cuando piensas y solo dices arte, no pensamos también en que el arte tiene un apartado científico, no sé cómo decirlo, a través principalmente, como dices en este caso, de la ilustración. O sea, de hecho incluso a pesar de que el congreso de la AAA estaba la Asociación de Ilustradores Médicos Americana, ¿no? Ahí presente. Y entonces ves cosas que nunca, la verdad es que cuando eres estudiante, pues tú agarras el libro que quieras, ¿no? El Grey o inserta aquí cualquier materia. Estoy hablando puede ser bioca, farma, embrio, lo que sea. Nunca te pones a pensar detrás de la imagen que me están poniendo aquí, ¿no? Figura 38.6. Alguien la dibujó. O sea, hubo alguien que tenía que conocer el conocimiento y saber lo que estaba plasmando. Entonces, darles voz y darles visión a este tipo de personas es algo muy importante porque con el advenimiento de la IA, ahora se piensa como que la IA nos va a resolver todo el problema en cuanto a la ilustración. Y la verdad es que lo que yo vi, al menos en el Congreso, estamos muy lejos de eso. Sí. O sea, realmente estamos muy lejos de eso, además de que obviamente, y no es el tema, pero hay mucho tema ético. Ilegal también. Ilegal de copyright y todo en medio. Entonces, darle su lugar al arte, yo creo que también no solo es la parte humana y personal de cada congreso, sino recordarnos que hay un apartado científico. Sí. Y bueno, y hablando un poquito también de que mencionabas al principio que se presentan trabajos. Ustedes se llevaron trabajos de aquí a Nato, ¿no? Para presentar. Sí, nos llevamos trabajos. Yo tuve el gusto de presentar uno de ellos, que fue un trabajo que realizamos en el departamento, donde pudimos, a través del desarrollo y la validación de un modelo de educación para el entrenamiento de cuestiones microquirúrgicas, ¿no? En neurocirugía. Entonces, definitivamente yo creo que, hablándote del trabajo, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos fueran a someter a un procedimiento, tú deseas que el médico esté lo mejor preparado posible, ¿no? Entonces, parte importante es el entrenamiento y este modelo que desarrollamos fue un modelo, digamos, adaptado de bajo costo para poder entrenar técnicas. Obviamente no es un cerebro en lo que se está practicando, pero adaptar y entrenar estas técnicas para fomentar las habilidades quirúrgicas o microquirúrgicas más bien en este grupo, y también sobre todo ver el impacto que pudiera tener también en cuanto a si el estudiante o el estudiante siente que aprendió más, ¿no? O sea, la percepción del aprendizaje, no nada más. Entonces, tuve la oportunidad de presentarlo como un póster. Te pones de nervios porque luego llega la gente y te quieren preguntar cosas y a pesar de que conoces el proyecto, pues dices, ay, Dios. O sea, el idioma, o sea, es una barrera también. A veces eso te puede poner como nervioso, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente, ¿no? Y luego ir a un país extranjero, o sea, que no es tu casa, y se siente la presión del idioma. La presión del idioma y de representar bien a la institución de la que vienes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que me enorgullece mucho, ¿no? Que éramos...
pocas personas que veníamos de Latinoamérica, pero nosotros, o sea, nuestra universidad estaba ahí. Entonces, eso la verdad es que es algo que yo creo que es de enorgullecernos. Como quien dice, no es trabajo honesto, ¿no? Es trabajo, exactamente. Como dicen el meme. No, y hablando de estos congresos, pues bueno, no son exclusivos de Estados Unidos. Aquí en México, en Latinoamérica, en Europa tenemos también congresos. Aquí en México, en este año, en septiembre se va a llevar a cabo el Congreso de la Ciudad Mexicana de Anatomía, en el cual tenemos la fortuna de poder asistir año con año. Y a mí, afortunadamente, también me toca asistir a este año al del el Congreso Panamericano de Anatomía, que va a ser en Chile. Que de hecho, una de las cosas que cuando fui el año pasado, que fue en Colombia, que me llamó mucho la atención fue también esta diversidad en cuanto a lo que significan las ciencias morfológicas, porque lo encasillamos también en anatomía, embrio, histo, pero ahí también me tocó ver veterinarios, me tocó ver o de los de la parte editorial, botánica incluso. Botánica también, todo, sí. O sea, hubo unas pláticas muy buenas sobre que yo a veces no sé nada de veterinaria, pero estaban muy buenas las pláticas y empezás a ver, y sobre todo también empezás a hacer estas conexiones con personas que tú no sabías que estaban ahí dando también y enfrentándose a los mismos problemas. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención ahora que fui al Congreso del Panamericano fue que en muchos lados el concepto de becario o instructor en el near peer no existe en sus áreas. Entonces, y el profesor es el encargado exclusivo de toda la enseñanza y no tiene este apoyo de los near peers. Claro, y sobre todo, fíjate que ahorita que dices eso, precisamente me tocó ver un trabajo de Noruega donde para ellos utilizaban near peers como algo muy novedoso en el sentido de que nunca lo había habido en su universidad y tuvieron unos resultados maravillosos. O sea, la verdad es que a los estudiantes les gustó el concepto, ¿no? Les gustó el concepto porque al menos en lo que reportaban, lo que decían era el estudiante tenía alguien con quien, pues, o sea, con quien hablar sus dudas en un sentido de mayor confianza. No de conocimiento, o sea, no era de que el estudiante pensara que el near peer sabía más que el maestro, sino simplemente de que sentía un poco mayor de facilidad en la comunicación al ser alguien como más... Del mismo grado. Más par, sí, del mismo grado. Entonces, para mí fue algo como yo lo estaba viendo y dije, wow, o sea, nuestra universidad tiene décadas, ¿no? En este concepto del near peer. Y es algo que, por ejemplo, en Noruega... y nosotros damos por sentado, o sea... Claro, que lo damos por sentado y estas personas afortunadamente lo están implementando y están viendo buenos resultados del otro lado del mundo, ¿no? O sea, fue algo bastante increíble, ¿no? En eso, ¿no? Y preguntarte, por ejemplo, no sé si eso pasa en otras, porque sé que has tenido la oportunidad de ir al Panamericano en otros países. De hecho, eso fue como que uno de los shocks porque yo hablando con profesores, también esta cuestión, porque uno de los trabajos que llevamos en esa cuestión fue el trabajo también del near peer sobre cómo afectaba esto y los paper puzzles. Y en el momento de explicar la metodología se explicaba que pues era un becario, un instructor el que apoyaba con la parte de la aplicación del paper puzzle. Y se quedan como que, caray, o sea, ustedes tienen estudiantes que se interesan por ser becarios. Y era como que un concepto muy raro. Incluso aquí en Latinoamérica, o sea, no es tan común como uno se imaginaría. Hay usualmente, ni incluso no hay un proceso tan estructurado como el que tenemos aquí, porque allá es el que le interesa, se acerca al profesor. Pero muchas veces el alumno pasa de la materia y se olvida de eso y continúa. No existe ese proceso de selección, de entrevistas y formar parte de una estructura de formación. Y eso es algo muy, muy raro. O sea, no es tan común que encontrar. No es común, pero lo que yo sí he notado, no sé si es tu experiencia, es que cuando ya lo integran, siempre hay respuestas positivas. Sí. O sea, por ejemplo, digo, este es ejemplo de Noruega y, por ejemplo, tuvo la oportunidad de... No es lo mismo, no es un near peer teacher, pero el concepto del teaching assistant, que es como una especie de profesoras ayudante, no sé cómo decirle, y también está teniendo muy buenos resultados, ¿no? Para ellos, o sea, ves cómo mejora el aprendizaje porque disminuye la carga en ciertos aspectos docentes que no son precisamente docentes, que son a lo mejor un poco más de tema de tiempo, ¿no? O de que consumen más tiempo, distribuye mejor esos tiempos y eso facilita que haya más tiempo para la docencia en el aula. Entonces,
eso es parte, yo creo que importante de las novedades, ¿no? Bueno, es lo que te diría, no es una novedad. Veo que es una novedad en algunas otras universidades, pero para nosotros no, lo cual creo que es algo bastante bueno y nos habla de algo que tenemos que seguir cultivando, ¿no? Esta cultura que afortunadamente hemos logrado crear del near peer, donde siempre, como dicen coloquialmente, ¿no? O sea, un tigre no deja solo otro tigre, ¿no? O sea, oye, yo recuerdo en la formación de mi carrera, cuando yo estudiaba, topabas becarios que eran muy buenos y que te apoyaban y que, oye, no entiendo este tema, me puedes ayudar, me explicas, y en varias materias, ¿no? Y esa cultura, yo creo que eso es algo que es lo más valioso. O sea, más allá del aprendizaje puro, semestre tras semestre, hemos logrado, afortunadamente la institución ha logrado crear esta cultura de apoyo y de soporte entre los elementos. Ok. Sí, no, y la verdad es que también invitar a los estudiantes, digo, no, sé que no siempre hay la posibilidad, pero si existe la posibilidad, existen los recursos, si existe el apoyo por parte de sus áreas, que acudan, porque también no nada más se trata de que vayan los profesores, también que vayan los estudiantes, claro, que aporten sobre también sus dudas, inquietudes y que vayan a aprender, porque ahí se va cultivando también ideas que van a ver en el futuro. Claro, y sobre todo te abre el panorama y te enriquece mucho la visión que tienes, ¿no? Entonces, de estudiante, pues, yo creo que son oportunidades que en la medida de lo posible, si las puede tomar uno, qué mejor, ¿no? Porque sí es increíble. Y esperamos que el siguiente año también pueda asistir. Esperemos. Y bueno, pues podemos seguir hablando de eso todo el día, pero pues ya tenemos que terminar el episodio. Y pues bueno, les digo, este año vienen varios congresos. Está el de la Sociedad Mexicana de Anatomía, el Congreso Panamericano, incluso en Europa va a haber congresos. Y aquí en México, pues que no, si tienen la oportunidad de asistir a un congreso, ya sea de anatomía o de las áreas que a ustedes les guste, por ejemplo, aquí el Congreso Internacional de Medicina que tenemos aquí en Monterrey, que es también un área muy importante porque habla de... En 2025 tuvimos la última edición. Entonces va a ser hasta el 2027, pero que son áreas y aparte para empezar a conocer y realmente yo a los alumnos cuando vean un congreso, yo les invito a que vayan, que no se desanimen, que no sientan que es demasiado, o sea, porque eso es un sentimiento muy profundo a veces como cuando eres estudiante, pero que yo los insisto que vayan. Claro, es como, yo creo que la palabra o lo que buscas es que no vayas, o sea, no te abrumes al ir. Sí. O sea, no vas a entender muchas cosas. Incluso yo te puedo decir que había temas o conceptos que fueron nuevos, pláticas que yo decía, no me está quedando muy claro, pero fíjate ahí la importancia. Hubo una donde yo no me quedó muy claro algunas cosas y tuve la oportunidad de acercarme con el ponente después, ¿no? O sea, ya había acabado, ¿no? Y de que, oye, ¿cómo está? Y discutimos, me quedaron claras más cosas y esas son oportunidades que a veces tienes de aprender de gente muy brillante, ¿no? Y de compartir experiencias que no hay que perder. Muy bien. Pues bueno, nos queda más que decirles muchas gracias por escuchar este episodio de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Y pues nos vemos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye. Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo.